Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, es hoy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. El Instituto Nacional de Formación Política, la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política y la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena te dan la más cordial bienvenida al ciclo básico de formación ético Política Crítica, porque todas y todos formamos parte de la Cuarta Transformación. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres, todas, todos, bienvenidos, bienvenidas a este ciclo básico, a esta etapa en la que estamos inaugurando la tercera parte de nuestro ciclo básico, echado a andar por la voluntad, por el esfuerzo, por el trabajo de la Secretaría de Educación y Formación Política, por el Instituto Nacional de Formación Política y por la Secretaría de Jóvenes de Morena. Hemos ya transitado por el primer módulo sobre los fundamentos políticos de Morena, el segundo módulo sobre los fundamentos históricos de Morena, y ahora nos abocaremos a inaugurar el tercer módulo sobre los fundamentos éticos normativos de Morena. Y para hacer esta inauguración del tercer módulo, seguramente va a ser muy fructífero para todas y para todos, nos acompaña el compañero Armando Bartra. Él nos va a presentar una conferencia magistral que lleva por título La ética en situación. El compañero Armando Bartra, pues, es uno de los compañeros más conocidos por la militancia de nuestro partido y es uno de los intelectuales más conocidos también en nuestro país. El compañero tiene estudios especializados en sociología, en temas rurales. Es uno de los intelectuales obligados para todos los que nos interesan las cuestiones sociales, políticas, en el campo, en la ciudad, la lucha del movimiento campesino, y hoy forma parte también del Instituto Nacional de Formación Política, y es docente, ¿no? El compañero es escritor, es periodista, es investigador y también es profesor. Ha dado clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Autónoma, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues ahora dedica estas 2 horas de estudio para que nuestros compañeros, compañeras, compañeros que se integran al partido o que queremos profundizar en nuestra formación política, le entremos al tema de la ética en esta parte de nuestro ciclo básico con esta conferencia, Ética en Situación. Adelante, compañero Armando Bartra, le dejamos los micrófonos y nos complacemos de estar acá con usted esta mañana de sábado, perdón. Su micrófono, compañero. Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos, compañeros, compañeras. Me da mucho gusto una vez más estar en un trabajo de formación política de este partido, de Morena, en este caso respaldada no únicamente por el Instituto de Formación Política, sino también por la Secretaría y por la Secretaría de Jóvenes. Me parece que los jóvenes, que la Secretaría de Cultura y de Formación de Morena y el Instituto tienen una tarea muy grande, una tarea de construir la militancia en términos de su conciencia, en términos de sus conocimientos, en términos de su visión de futuro, y como se ha propuesto en estas pláticas, en esta primera que se me propone a mí, desde una posición ética, la ética como la columna vertebral en la definición de este partido todavía nuevo que es Morena. No es fácil para mí abordar el tema de la ética porque, como ustedes podrán entender, tiene muchas facetas, muchos enfoques diferentes, no necesariamente excluyentes, pero sí diferentes. Voy a tratar de abordar 3 enfoques. Un enfoque que sería el de una ética racional,
Otro enfoque que serían los mecanismos, los resortes emocionales de la ética, y un tercero que es el que se anunció y en el que detendré un poco más, que es el elemento contextual de la ética en situación, la definición ética de la conducta de las personas, dada la circunstancia en la que éstas se mueven y el momento en el que éstas están actuando. Todo esto tiene un sentido, el sentido de formación política de la militancia. Debo empezar por decir algo que es algo que repito en todas mis intervenciones, en estos contextos y en otros, y es que la formación política, y en este caso la reflexión sobre los componentes éticos del comportamiento político, de la acción política, va orientado a eso, como lo estoy diciendo, lo reitero, a la acción política. Lo que nos importa en la militancia política es que esta sea una militancia activa, una militancia comprometida, una militancia con un fuerte componente de práctica, que le dediquemos esfuerzos de interrelación, de comunicación, de formación, de movilización, de organización. Y para todo esto se requiere formación política, para todo esto se requiere reflexión política, para todo esto se requieren trabajos, pues, educativos y formativos. Pero estos trabajos formativos y educativos no son fines en sí mismos. Entonces, queda claro que no estamos haciendo un ejercicio académico muy pertinente, muy necesario, y es algo de lo que yo he dedicado buena parte de mi vida, pero en este caso no se trata de ejercicios académicos que tengan como un fin en sí mismo la transmisión y la construcción de conocimientos. En este caso de lo que se trata es de un trabajo de formación de cuadros, es decir, se trata de un trabajo de reflexión y de formación dirigido a activistas de la política. Si alguno de los que me escucha, alguna de las que me escucha, no tienen en este momento una actividad política, un compromiso político práctico, una militancia política en una determinada organización, en un determinado movimiento, en una determinada asociación civil, si no están actuando políticamente en estos momentos, bueno, preocúpense por ello, porque esta es la primera definición ética, el compromiso práctico. El compromiso práctico es la primera definición ética. Asumimos, pues, que quienes estamos participando hoy en este evento y quienes harán las preguntas y quienes platicarán conmigo en unos minutos más, son gente que tienen un compromiso práctico con la militancia o que si no lo tienen en este momento por alguna circunstancia, lo van a buscar porque esta es la idea, este es el sentido de la militancia, el compromiso práctico, el compromiso organizativo, formativo y de movilización que supone el tener un compromiso con la historia, el tener un compromiso, en este caso, con la Cuarta Transformación. Entonces, entremos, pues, bajo este supuesto, sobre la reflexión en torno al tema de la ética. Decía yo que podemos encontrar una aproximación racional a la ética, desde el punto de vista, desde la perspectiva del pensamiento racional. Quizás para quienes están interesados en las fuentes conceptuales de las ideas que se manejan, podríamos decir que una de las formulaciones más claras, más contundentes, más utilizadas, más referidas a esta ética de fundamento racional es Immanuel Kant, es un filósofo alemán, Immanuel Kant, que aborda el tema de la ética, tiene varias obras muy importantes, la crítica de la razón pura, la crítica del juicio, pero el tema de la ética lo aborda en una obra, en un libro que se llama La crítica de la razón práctica. No voy a exponerles para nada la postura de Kant, filosófica en general, la teoría del conocimiento de Kant, y la teoría de la acción, de la práctica, y por ende la ética en Kant, pero sí diríamos el núcleo racional de la ética. Quizás han escuchado ustedes, porque se repite, y se repite por la contundencia del argumento, que un principio que debiéramos asumir todos en términos éticos es que no debes hacerle a nadie lo que no quisieras que te hicieran a ti. Que debes tener una conducta que pueda ser concebida como basada en un principio universal. Esta es la idea fundamental, es una idea con una contundencia racional enorme. No puede aceptarse una conducta, no puede aceptarse la norma de una conducta, a menos que esta norma pudiera ser asumida por todos y entonces fuera factible la convivencia. Si una norma que nosotros utilizamos para nuestra propia acción, si una norma que rige nuestra propia personal acción
Si la pensáramos como universal, es decir, si bien pensáramos que todos van a ocupar la misma norma para regir su acción y esto fuera sostenible, esta norma es válida. Si por el contrario, esta norma que nosotros estamos utilizando para sustentar nuestra acción de ser universal resultaría imposible la convivencia humana, pues esa norma es éticamente inviable. Es decir, el principio sería, actúa siempre de tal modo que la norma que rige tu acción pudiera ser una norma de observancia universal. Repito, actúa siempre de tal modo que la norma que rige tu acción pudiera ser una norma de observancia universal, pudiera ser admitida racionalmente como de observancia universal. Si tu norma es una norma que te aplicas a ti mismo en tu condición singular o particular, pero que no podría ser una norma universal, esto es éticamente insostenible. Para que no nos vayamos con las palabras y con los conceptos que a veces suenan a huecos o suenan bien, pero no sabe uno bien a bien qué contienen, pongamos ejemplos muy, muy evidentes, ¿no? Un principio de Morena, un principio de la ética en general, de casi todas las comunidades, sociedades humanas y pueblos, porque es fundamento racional, es no mentir. No mentir es un principio ético. Hay que decir la verdad, no hay que mentir. La verdad es la norma que hay que seguir, decir la verdad. La norma que no hay que seguir es mentir. Mentir es una violación ética. ¿Por qué lo es? Es muy evidente, muy evidente. No tiene sentido la mentira salvo bajo la consideración de que en términos generales se dice la verdad y entonces la mentira funciona. Si yo miento y la mentira que yo emito es una excepción, funciona como mentira, me sirve, me es útil prácticamente para lograr mis fines. Pero la mentira que yo estoy utilizando como base para mi comportamiento y para lograr mis fines no puede ser considerada racionalmente como un principio de observancia universal. Dicho en pocas palabras, si todos mentimos, la verdad carece de sentido, la verdad ya no existe. Ya no hay convivencia humana posible, ya no hay relación humana posible, porque toda relación humana se sostiene sobre la base del supuesto de que en principio todos decimos la verdad o creemos que decimos la verdad o aspiramos a decir la verdad y queremos escuchar la verdad y creemos que lo que se nos dice es la verdad. Si no partimos del supuesto de que en principio la norma de observancia universal es decir la verdad, que la norma de observancia universal es no mentir, el sentido mismo de la comunicación desaparece. La comunicación humana no podría existir si todos a veces mintiéramos o a veces dijéramos la verdad, porque nadie sabría a qué atenerse. Es imposible pensar racionalmente una sociedad sostenida sobre la mentira. Con eso no quiero decir que las sociedades humanas realmente existentes y en la sociedad mexicana por muchas décadas no haya sido la mentira una práctica sistemática de los políticos en el poder, una práctica sistemática del poder fáctico, una práctica sistemática de los periodistas, una práctica sistemática de muchos y muchas mexicanas, como hoy sigue siéndolo las noticias falsas, las calumnias, son mentiras utilizadas sistemáticamente, pero éticamente no se sostienen, porque nadie podría afirmar en su sano juicio que estas mentiras sistemáticas, pudieran ser una norma de observancia universal. Entonces, es un ejercicio útil pensar cuando vamos a realizar una cierta acción, cuando vamos a comportarnos de cierta manera, es un ejercicio útil decir, bien, y si todos nos comportáramos con base al mismo principio, la misma lógica, la misma norma con la que yo estoy actuando, ¿qué pasaría? ¿Funcionaría bien el mundo? ¿Funcionaría mejor el mundo si todos actuaran con la base, la misma lógica con la que yo actúo? O al revés, si actuaran la gente con la misma lógica con la que yo actúo, ¿podría funcionar el mundo? Y evidentemente esto nos dará una respuesta, que es una respuesta de carácter ético. Yo dije la mentira, que es un comportamiento negativo, es un comportamiento rechazable éticamente. La verdad, claro que sería su complemento y lo virtuoso en términos éticos, pero podríamos plantear la solidaridad. Uno puede ser más solidario o menos solidario, muy solidario, poco solidario, nada solidario o antisolidario incluso, pero es difícil aceptar, asumir un mundo en el que no hubiera solidaridad. La sociedad humana se sostiene sobre la solidaridad, se sostiene sobre la ayuda mutua, se sostiene sobre la empatía, se sostiene sobre
el afecto que unos a otros nos guardamos y que por lo tanto conduce nuestra conducta. Una conducta no solidaria, universal, haría imposible la sociedad humana. La sociedad humana es eso, es un colectivo, es una convivencia, y toda convivencia tiene que basarse forzosamente en algún tipo, en alguna medida, en algún grado de solidaridad, de compasión, de padecer junto con el otro y por lo tanto solidarizarse con el otro. Y así podríamos en principio tomar todo tipo de conductas, analizar la norma que las rige y valorar si ésta pudiera ser aceptada como una norma de observancia universal o no. Y sin embargo, esto que suena muy bien, es un abordaje racionalista, como lo es en general el pensamiento de Immanuel Kant. Él está analizando la ética desde la perspectiva de la razón práctica, de la razón que se expresa en la conducta, en el comportamiento, en la práctica. En otros sitios observa la crítica de la razón pura, la crítica de la razón cognoscitiva, la crítica del pensamiento, y así sucesivamente, la crítica del juicio, de la crítica de lo que valora, pero siempre desde la perspectiva de la razón crítica, la razón práctica, la razón pura, perdón, la razón práctica, la crítica del juicio. Sin embargo, creo que todos admitiríamos también, y eso es algo que es como de sentido común, pero creo que podríamos encontrar una profundidad mayor que la de la simple intuición, que lo que nos mueve en nuestro comportamiento, a todos y a todas, en nuestros comportamientos de gran trascendencia, en las decisiones estratégicas que definen quizás nuestra vida por un lapso prolongado, o que influyen sobre la vida de los demás y que tienen peso, por lo tanto, en términos sociales, en términos de nuestros colectivos. Creo que todos admitiríamos que hay un componente que tiene que ver más con el sentimiento, que tiene que ver más con la emoción y no con el cálculo, no con la razón, no con el balance puramente cognoscitivo o puramente racional de unas cosas. Yo actúo muchas veces empujado por la emoción. Actúo frecuentemente dándole a lo que yo hago, aun si es algo decidido, muy calculado, muy racionalmente, aún así hay una carga emocional en lo que yo estoy haciendo. Hay una pasión, hay una emoción, hay un sentimiento. Esta emoción, este sentimiento, esta pasión que está en nuestros actos, que está siempre en nuestros actos, es algo que tenemos que debiéramos tener muy presente, porque ahí creo está el otro de los dos principios posibles de la ética. Lo que nos mueve a comportarnos éticamente es un impulso, no un razonamiento, o más bien, es un impulso, no nada más un razonamiento. Aquel cuya comportamiento, cuya conducta se sostenga únicamente en razonamientos, aquel que tenga que tomar decisiones siempre haciendo cálculos, a ver, si hago esto, ¿cuál sería el principio de mi conducta? Este es el principio, sería tal, y esta conducta, si todos la siguieran igual que yo y se basaran en la misma ley, ¿qué pasaría? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? Ah, no, eso es insostenible. No, yo no debo hacer esto porque si yo hiciera esto y todos hicieran esto, entonces el mundo no podría funcionar. Entonces no lo voy a hacer. No operamos así. Frente a una disyuntiva, reaccionamos, diríamos que al bote pronto, de manera más o menos inmediata, de manera directa, de manera espontánea, y luego quizás nos detenemos a pensar, pero hay una respuesta inmediata frente a los retos, frente a las decisiones que tenemos que tomar en la vida, en la política, pero también en la vida personal, íntima, etc. Hay siempre un impulso que nos lleva en una determinada dirección. Hay una respuesta inmediata, una respuesta emocional, una respuesta que tiene que ver con nuestros sentimientos y no con nuestros cálculos racionales, no con nuestros razonamientos, no con nuestros referentes teóricos. Y esto es fundamental en términos éticos. Lo que quiero decirles en muy pocas palabras es que o sentimos empatía, o sentimos un impulso solidario, o mejor no nos metamos en política. Alguien que para decidir si tiene que ayudar a una causa justa, tiene que analizar el bien o el mal en términos lógicos, racionales, y nada más, y no siente el impulso de apoyar esa causa, porque este es el sentimiento que lo mueve. Si no tenemos un sentimiento de empatía, si no tenemos un sentimiento de solidaridad, si no tenemos un sentimiento de
compasión, en el sentido, no en el sentido de la lástima que podemos sentir por alguien, sino de compadecer, de padecer junto con los demás. Si no tenemos esta empatía, si somos socialmente fríos, socialmente no empáticos, no tiene sentido, no tiene sentido nuestra conducta. Podremos sobrevivir quizás en un mundo muy frío, en un mundo muy desapasionado, en un mundo muy triste, pero mejor no nos metamos en política, porque la política es precisamente, y es precisamente en esencia, el compromiso con la polis, el compromiso con el conjunto, el compromiso con la sociedad, el compromiso con los colectivos. Y uno no puede comprometerse con un colectivo, no puede comprometerse con un grupo social, no puede comprometerse con un país, no puede comprometerse con el mundo, si no siente la empatía, si no siente el impulso, un impulso irracional, un impulso que nace no de la cabeza, sino del corazón. Si no somos empáticos, si no somos solidarios, si no sentimos el deseo de ayudar, si no nos duele el sufrimiento ajeno, si no nos indigna la injusticia, si no nos ofende el daño que unos le causan a otros, si no nos sentimos agredidos por la desigualdad, si no nos quita el sueño la pobreza, si no sentimos, si no tenemos esta emoción que nos lleva a actuar a favor del prójimo, a favor del otro necesitado de nuestro auxilio, a favor de las causas justas, a favor de los movimientos, a favor de las transformaciones, a favor de un cambio de gobierno, a favor de la cuarta transformación, si no sentimos un impulso, una necesidad subjetiva, algo que viene del corazón o de las tripas, si quieren ustedes, no nos metamos en política. Tomemos decisiones frías, calculadas. Sirve muy bien para los negocios, por ejemplo, eso de ser frío y calculador. Sirve muy bien para ciertos tipos de actividades técnicas en las que las decisiones hay que basarlas en la razón y solo en la razón. Pero estamos hablando para gente que quiere hacer política o que hace política o que lleva muchos años haciendo política. Y yo les digo, y creo que nadie va a decir que eso no es verdad, que nos movemos en nuestra práctica política, en nuestra acción política, en nuestra acción social, en nuestro compromiso social, por una necesidad subjetiva, por un impulso, por una pasión. La ética responde a un patos. Y si no hay ese patos, esta pasión, este impulso, este sentimiento generoso, si no hay generosidad en nuestro corazón, dediquémonos a otra cosa. Que exija razón, que exija cálculo, que exija otro tipo de virtudes. Pero las virtudes del político son forzosamente la generosidad, es decir, sentirse comprometido con el género humano, sentirse comprometido con los demás, ser parte de un todo y que te duela lo que le sucede a ese todo. Suena muy como subjetivista, ¿no? Muy emocional o emotivo lo que yo estoy diciendo, pero creo que esa es la consistencia de los seres humanos y de la consistencia de los seres humanos en sociedad. El impulso que nos mueve, desde los animales más primitivos y más simples que forman colectivos, es este impulso de fortalecer, de trabajar para el colectivo, de no trabajar únicamente para su propia sobrevivencia, sino para la sobrevivencia del grupo, del conjunto, de la manada. Nosotros también, en ese sentido, formamos parte de una manada, formamos parte de un grupo. Es un grupo mucho más complejo, mucho más sofisticado, un grupo que tiene historia, que construye su historia, que toma decisiones, que crea instituciones. Somos un grupo, una manada social muy compleja, muy diversa, muy heterogénea, muy difícil a veces de comprender y de desentrañar, pero finalmente nos mueve o no este impulso solidario, nos mueve o no esta sensación de que formamos parte de la manada, de que la manada está por delante, la manada vale más que cualquiera de nosotros. Cuando tomamos decisiones que ya no vamos a ver nosotros sus resultados, sino que van para el futuro, cuando hacemos cosas que sabemos que no van a beneficiar no solo a nosotros, sino a nadie en el día, hoy, mañana, pasado mañana, que estamos trabajando, decimos, para nuestros hijos, para nuestros nietos, cuando conservamos la naturaleza, no solo porque la estamos disfrutando, sino porque queremos dejársela como herencia, lo que estamos diciendo es que hay generosidad, que estamos pensando en las generaciones futuras y que por lo tanto estamos normando nuestras acciones en función de estas generaciones futuras. No solo por el cálculo de que si hoy agotamos los recursos naturales, no les vamos a dejar nada y entonces no habrá mundo. No porque si hoy contaminamos las aguas, entonces ya no podrá existir la vida, sino porque no podemos concebir un mundo
sin nuestros hijos, sin nuestros nietos, sin esta humanidad de la que somos responsables, porque la queremos, porque la amamos, aunque todavía no exista. Este movimiento, esta pasión, este movimiento no de la cabeza, sino del corazón, es uno sin el cual no hay ética política. El que no se sienta impulsado de manera natural y poderosamente impulsado a combatir la injusticia, no por cálculo, sino porque sí, porque no puede aceptarse, interponerse cuando se está cometiendo una injusticia, sin calcular quizás los resultados de la acción que uno tiene. Ya después uno pensará cómo hay que actuar, pero en principio interponerse ante una injusticia, si uno no siente este impulso, de verdad, dedíquense a otra cosa, no se dediquen a hacer política. Porque van a estar actuando contra natura, porque van a estar calculando todo el pinche rato. Y no se puede hacer política calculando todo el rato. Necesitas la emotividad. Si uno cuando está en un meeting no se siente parte de un colectivo y parte de una gran humanidad que está marchando por las calles y que está construyendo el futuro, si no sale uno fuera de sí, fuera de su intimidad, fuera de sus mezquindades de todos los días, cuando está en un meeting, en una asamblea, en una gran reunión como la de ahora del miércoles, si uno no siente este impulso, si uno no siente esta emoción, de verdad, dedíquense a otra cosa. Entonces tenemos por un lado una ética de fundamento racional. Podemos, igual que como cuando analizamos una ley que vamos a tratar de que aparezca, por ejemplo, en la Constitución, en las reglamentaciones que rigen nuestra convivencia, bueno, tenemos que pensar qué sucedería si esta ley se aplica y si esta ley nos compromete a todos, cuáles serían los efectos de la ley. Este es un cálculo estrictamente racional. Igual cuando estamos pensando en comportamientos que no necesariamente están registrados en la ley, pero que son principios en los que nosotros nos basamos. Hay, pues, un razonamiento detrás de una norma. Siempre hay un razonamiento detrás de una norma. Lo que traté de explicarles después es que siempre hay una emoción, siempre hay una pasión detrás de un comportamiento que se rige por una cierta norma. Si solo está la norma racional y no está la pasión que nos mueve, si estamos actuando contra nuestras emociones siempre, si ser solidarios es siempre algo que no nos nace, pero que tenemos que hacer porque si no fuéramos solidarios se vería mal, si ser generosos es algo que no sale de nosotros, sino que se nos impone para quedar bien, entonces dediquemos, repito, a otra cosa, no hagamos política. La política es el oficio de la generosidad, la política es el oficio de hacer el bien, la política es el oficio de pensar en los demás y no en uno mismo. O, no como dice insistentemente Andrés Manuel López Obrador, la política es para servir y no para servirse. Y es un principio ético, pero uno necesita tener el impulso de servir y no solo el cálculo de servir. Creo que las personas que uno respeta y que hacen política, el que ahora es nuestro presidente, pero que es una persona, es un ser humano que tiene muchos años de estar actuando en función de ciertas causas, en función de ciertos valores, de ciertos principios, de ciertos proyectos políticos, estoy convencido, y ustedes seguro están convencidos y convencidas también porque lo han visto comportarse, que tiene este impulso de generosidad, que está movido por una pasión, no solo por un cálculo. Y esta pasión es servir a los demás, generosidad, empatía, compasión. Esto es universal. En cualquier circunstancia, cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, tendría que, por un lado, tener una reflexión racional sobre en qué norma está basando su comportamiento y si esta norma es sostenible o no es sostenible. Y también buscar en sus propios sentimientos hacia dónde nos están moviendo nuestras emociones. Y pensar que estas emociones son lo que le da potencia, lo que le da carne a nuestras decisiones frías, conceptuales. Pero hay algo más. Y esto es lo que yo anuncié como el tema de esta charla, que es la circunstancia. Todo comportamiento racional o emotivo, pasional y relacional, se da en un contexto, se da en una situación determinada. Y una definición no es únicamente sobre la base de principios universales, no mentirás, no robarás, sino sobre la base de las exigencias específicas de una situación. No es lo mismo el tipo de decisiones que uno puede tomar en condiciones de calma, paz, tranquilidad, relativa pasividad,
de la vida social, que en condiciones de extrema violencia, de presiones, de conflictos, de guerra. En términos personales, no es lo mismo el tipo de definiciones que uno puede hacer cuando de pronto una persona está en riesgo en nuestro entorno, o cuando una relación está en riesgo en nuestro entorno, o cuando una institución de nuestro entorno, o la familia, o las relaciones entre los miembros de una familia están en riesgo. La situación es el contexto en el cual se toman las decisiones y operan los impulsos. Los impulsos y las decisiones racionales operan en situación. Y para definir las tendencias, la direccionalidad de la ética en una determinada circunstancia, hay que analizar esa circunstancia, hay que reflexionar sobre esa circunstancia. Y hoy todos los mexicanos y mexicanas, y mucho más los que somos progresistas y nos comprometemos con el cambio verdadero, y por lo tanto creemos en la cuarta transformación y en buscar un lugar en esta cuarta transformación, en donde podamos ser útiles, en donde podamos ayudar a que salga adelante. Todos los que estamos pues en este proyecto de cambio, que somos millones y millones, tendríamos por un lado claro que decir si queremos participar en este proceso como militantes políticos o simplemente como ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que pensar nuestra conducta en términos racionales. Y tendríamos también que utilizar esa palanca de la emoción para actuar. Mover la palanca de la emoción, mover la palanca de los sentimientos y analizar con frialdad, con seriedad racional los principios en los que basamos nuestra conducta. Pero parte de todo esto es el contexto. ¿En qué circunstancias estás? Algo que puede ser bueno en una circunstancia puede no serlo en otra. Algo que puede ser aceptable en una situación, en otra situación distinta resulta inaceptable. Algo que ya sabemos hacer, que ya nos nace porque ya lo hemos hecho mucho, una respuesta que ya estamos acostumbrados a dar. Cuando cambian las circunstancias hay que volver a pensar si esa respuesta es correcta. Repito esto. Nosotros tenemos hábitos éticos también. Respondemos a ciertos retos, a ciertas preguntas, a ciertas provocaciones de una manera ya establecida, ya sabemos. Si alguien nos dice que somos lovers, fanáticos de un presidente autoritario, tenemos una respuesta, sabemos cómo vamos a responder, sabemos si vamos a responder fríamente y a rechazar cualquier discusión, o si por el contrario vamos a argumentar, si nos vamos a enojar. Tenemos respuestas automáticas o más o menos automáticas, digamos, ya construidas a los retos que nos plantean las circunstancias. Actuamos un poco por inercia, incluyendo lo ético. ¿Sí? Si alguien está acostumbrado a, si ve a una persona que está pidiendo un apoyo económico en la calle, está pidiendo que nos solidaricemos con algo de dinero y se lo da automáticamente, mete la mano en el bolsillo y le da unas monedas, es una respuesta automática, no es una respuesta racional, pensada. Y hay una emoción ahí en ello, una necesidad de ser solidario y punto. Uno se olvida de lo que sucedió y ya. Pero cuando estamos planteándonos una definición ética de mayor envergadura, necesitamos analizar las circunstancias, porque, repito, los comportamientos adquiridos, las respuestas, aún las respuestas éticas adquiridas, algo que ya razonaste, algo que ya te movió emocionalmente, y lo vas a seguir haciendo una y otra vez, puede resultar éticamente inadmisible cuando han cambiado las circunstancias. Si no cambiamos nuestros comportamientos, cuando han cambiado las circunstancias, no estamos asumiendo la ética de la circunstancia, la ética del contexto como un elemento fundamental para definir estratégicamente nuestro comportamiento en términos éticos, ético-políticos. Necesitamos tener claras las circunstancias. Voy a ir poniendo esto sobre la tierra. Muchos de ustedes, quizá todos, todas, no lo sé, están participando en este movimiento que hace muchos años, algunos años ya, 2 décadas, empezamos a llamar obradorismo, ¿no? Poco menos de 2 décadas, por ahí, en el arranque del siglo, cuando se inicia este movimiento que hoy es un movimiento histórico,
de Cuarta Transformación, cuando era simplemente la defensa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, al que el presidente de la República, Vicente Fox, trataba de sacar de la jugada para que no pudiera ser candidato a la presidencia de la República, como todos los progresistas pensábamos que debía ser, y a través del desafuero trata de sacarlo de la jugada. Y se inicia una movilización, una gran movilización. Somos 1.200.000. Nunca antes en la Ciudad de México ni en ningún otro lugar de nuestro país se ha movido tanta gente. 1.200.000 personas que apoyaban a Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno de esta ciudad, para que pudiera seguir siendo jefe de gobierno, claro, y también no fuera descalificado como candidato, porque queríamos que fuera, y ya desde entonces así lo pensábamos, presidente de la República. Y esto empezó así. Y así siguió, y luego se volvió en Morena, y primero trabajó con el PRD, y luego el PRD resultó una camisa de fuerza, y además traicionó, y hubo que crear un nuevo partido. Y este movimiento tiene una data bastante larga. Y quienes hoy están aquí escuchando, pues algunos participaron desde hace mucho, otros empezaron a participar hace poco, y otros quizás en este momento se están incorporando en lo que ya llamamos la Cuarta Transformación, porque ganamos una elección y porque ahora somos gobierno. Y en esta historia del obradorismo, de Morena y de los, la progresiva maduración de lo que ahora llamamos la Cuarta Transformación, que tuvo que pasar por la eclosión, por este estallido que fue la elección el 1 de julio del 2018, hemos pasado etapas diferentes. Y yo quisiera convocarlos a que reflexionemos en términos éticos, si nuestra conducta efectivamente la hemos replanteado cuando pasamos de una etapa a otra. Si nuestra conducta la repensamos cuando pasamos de un contexto a otro contexto. Si vemos cuáles son las circunstancias en las que nos estamos moviendo y reconsideramos, replanteamos nuestra conducta en términos éticos. Lo tenemos que hacer en términos políticos. Creo que a nadie se le oculta, si quiere hacer política, que cuando cambian las circunstancias, cambia la táctica. Y a veces, cuando los cambios de las circunstancias son muy profundos, son muy radicales, hay que modificar la estrategia, que es el camino largo por el que vamos marchando, ¿no? Ese camino largo está definido, pero qué sé yo, ganar el gobierno puede modificar en algunos aspectos nuestra estrategia y sin duda va a modificar nuestra táctica. Es claro, hacer política es tener una táctica flexible, adecuada a las circunstancias y hacer ajustes estratégicos cuando las circunstancias así lo ameritan. Uno cambia de estrategia o matiza su estrategia o corre su estrategia hacia un lado o hacia otro en cierto modo cuando cambian drásticamente las circunstancias y en cuanto a la táctica tiene que estar dispuesto a hacer cambios muy rápidos porque las circunstancias así lo exigen. Pero la ética también. Hay también reconsideraciones éticas en estos cambios que nos exigen las circunstancias, cuando cambia la táctica, cuando a veces se rectifica en alguna medida incluso la estrategia, cambia en términos éticos la conducta. Trataré de explicar por qué sí. En estas rectificaciones no cambian los principios. En estas rectificaciones no cambian los valores. En estas rectificaciones no cambian los principios éticos que nos rigen. No mentirás, no robarás, servirás, servirás al prójimo y no te servirás de él, etc. Todo esto permanece, pero la ética no es solo eso. La ética es darle un contenido también contextual a nuestra conducta. Y quiero ir terminando. Los que hemos vivido y padecido la injusticia, la desigualdad, la opresión, el desprecio, en términos de clase, la pobreza extrema y la riqueza obscena, en términos de etnia o de raza, como dicen algunos, la minusvalía de aquellos que son diferentes, de aquellos que son por el color de su piel, por su lengua, por su cultura, presuntamente inferiores, el racismo, quienes nos hemos sentido agredidos por el sexismo, incluso por el sexismo que a veces nace de nosotros, porque traemos, quienes somos varones,
un machín en la cartera. Y nos hemos sentido también ofendidos cada vez más claramente por el desprecio y la minusvalía que tenemos por los niños, a quienes tratamos como si fueran seres humanos inferiores por el hecho de ser menores de edad, o a los viejos. Hay un problema con la edad, con la edad que se tiene, con los grupos etarios, en prejuicio de los muy jóvenes y de los niños y de los viejos. Evidentemente lo hay en términos de género, las mujeres y la diversidad de opciones sexuales tienen un trato desigual e injusto. Las razas llamadas inferiores, por aquellos que han decidido que ser blanco, etcétera, anglosajón, es la superioridad, han sufrido minusvalía, y los pobres en general frente a los ricos. Esto es permanente, y es una definición permanente. Sin embargo, las circunstancias pueden hacer que nuestras definiciones se modifiquen. Quienes nos hemos movido por estas causas, de clase, de género, de etnia, de edad, cuando menos algunos, hemos acumulado ya décadas enteras de compromiso. Yo tengo en este momento 80 años, no mentiré si digo que desde hace 65 años, quizás más, pero 65 claramente, empecé a actuar políticamente, empecé a darme cuenta de lo que había en mi entorno, empecé a sentir las injusticias, empecé a simpatizar con las luchas, a ver con ganas de participar en las protestas. He sido pues no un activista de tiempo completo, no un militante de todo a todo, pero sí una gente comprometida durante 65 años. Las luchas en este país, los movimientos en este país, las injusticias en este país, las arbitrariedades en este país me han dolido y las he compartido durante 65 años. Y puedo decir que durante los primeros 63 o 62 de esos 65 años, yo he basado mi ética, diríamos, mi ética política y también mi política en la resistencia, en la oposición. Yo supongo que muchos de ustedes pueden decir, yo he sido una persona de oposición, siempre. Yo tengo 80 años, he sido durante 65 años un opositor, he sido un agente de oposición. Esto me define políticamente, pero éticamente también. Puedo decir que he sido una persona en resistencia, dado que estoy opuesto a una circunstancia que me parece inaceptable, injusta, desigual, pues entonces he estado en resistencia frente a esta circunstancia. Y cuando esta circunstancia cambia, y cambia de manera desfavorable para aquellos que, creo yo, merecen justicia, pues yo he estado en contra de estos cambios, en contra de estas realidades. He sido antisistémico, he sido anticapitalista, he sido antipatriarcal, he sido antirracista, he sido etcétera, etcétera. He sido he sido contra, y he estado en resistencia. Y esto se vuelve un acto reflejo, se vuelve un comportamiento natural. Uno ve algo, escucha algo y tiene ya preparado el no. Uno aprecia un cambio que se viene y uno desconfía y dice hay que resistir. Uno tiende a ser un opositor porque esa es la inercia que uno ha cargado a lo largo de unos cuantos años o muchos años de estar en la vida social participando activamente. Pero a veces cambian las circunstancias. Y cuando cambian las circunstancias es políticamente torpe y éticamente insostenible el mantener este mismo acto reflejo de ser opositor. Aquellos que nos volvimos opositores porque los golpes nos hicieron opositores, porque las circunstancias y las injusticias nos volvieron opositores, porque una y otra vez nos descubríamos en la necesidad, en el impulso de oponernos. A veces, en esa época de ser opositores, y mucho más ahora, sentimos la necesidad de ser constructores, de ser propositivos, de ser proactivos y no resistentes solamente.
entre ser resistentes y ser proactivos, entre ser opositores y ser constructores, entre tener siempre dispuesto el no y tener también bien dispuesto el sí, entre el no y el sí, entre la construcción y la destrucción, entre la oposición y la proacción, hay una definición ética también. Quienes después del 1 de julio de 2018, y sobre todo a partir de la toma de posición del entonces candidato y luego presidente electo y ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el inicio de la Cuarta Transformación, quienes no replantearon los fundamentos no universales y eternos, sino los fundamentos circunstanciados de su comportamiento ético, de sus definiciones éticas, son personas que están cometiendo errores políticos y inconsecuencias éticas. Pongo el ejemplo de algún buen amigo con el que estaba yo conversando hace un par de días. Y me decía, durante toda mi vida, es un hombre mayor, yo he estado en resistencia, yo he estado en la oposición, yo he sido un crítico de mi entorno durante toda mi vida. Y voy a seguirlo siendo, porque a mí lo que se me da es la oposición, a mí lo que se me da es la crítica, a mí lo que se me da es la resistencia. Yo soy un opositor, yo soy un contra, y seguiré siendo un contra toda mi vida, porque para eso nací, y ser un contra, y ser un crítico, y ser un opositor, y ser un resistente, esto es lo que a mí se me da, es mi complexión. Y a mí no me vengan a decir que ahora con la Cuarta Transformación las cosas cambian, porque yo frente a la Cuarta Transformación, como frente al neoliberalismo, como frente al viejo sistema priista, yo fui un opositor y hoy sigo siendo un opositor y seguiré siendo un opositor, porque es lo que me nace, es lo que sé hacer, es lo que he aprendido a lo largo de una larga vida de hacer política. Y esta persona está cometiendo un error, no solamente un error político, sino una inconsecuencia ética profunda. Porque cuando las circunstancias cambian, uno tiene que preguntarse si aquello que ha ido construyendo a lo largo de una vida, a veces larga, aquellos actos reflejos, aquellas respuestas reflejas, funcionan o no funcionan. Y a veces no funcionan. Y termino con esta propuesta. A partir del 1 de julio, de 2018, digamos, para poner una fecha simbólica, necesitamos hacer una ruptura ética. No cambian los principios racionales de una ética, no cambian nuestros impulsos solidarios, nuestros principios racionales, nuestros impulsos solidarios siguen siendo los mismos, pero la circunstancia es otra, radicalmente otra. Estamos en la Cuarta Transformación, estamos construyendo un nuevo México, no resistiendo al viejo México, estamos construyendo un nuevo México sobre la base de desmontar el neoliberalismo, no estamos resistiendo al neoliberalismo, estamos construyendo otra cosa. La Cuarta Transformación es construcción. Durante casi 20 años, el obradorismo, Morena, fue resistencia. Ahora es construcción. Claro que hay que seguir resistiendo aquello que sigue hostilizándonos, sigue agrediéndonos, sigue dañándonos, y a las nuevas circunstancias que nos exigen también resistir. Pero lo esencial de la Cuarta Transformación, lo que se inició hace 3 años y pico, es una etapa de construcción. Estamos en un México en construcción. No estamos en un México en resistencia, no estamos en un México en destrucción. Alguien podría decir, sí, pero ahí están los poderes fácticos y hay que atacarlos. Sí, pero ahí están los de las fake news y los periodistas vendidos y hay que atacarlos. Sí, ahí está la derecha amenazante y hay que enfrentarla. Sí, ahí están los impulsos de las grandes potencias imperialistas que quieren dominarnos. Sí, ahí está todo el mal que nos acosa, todos los problemas que nos quisieran frenar. Pero lo que nos mueve en este instante, lo que nos mueve en este periodo, lo que nos mueve en estos últimos años es la construcción. Vamos de gane, vamos construyendo un nuevo México, no resistiendo los males del pasado, los males del futuro. Hay que cambiar el énfasis, hay que cambiar el foco de nuestra orientación política, de nuestra orientación ética. Y esto es algo que, repito, no queda claro. Yo encuentro muchos compañeros de izquierda, progresistas, que
no saben hacer otra cosa más que buscar aquellos errores reales o inventados de las políticas de la Cuarta Transformación para señalarlos, que únicamente ven, diríamos, los prietitos en el arroz, no saben ver otra cosa más que los prietitos en el arroz, y los prietitos en el arroz están ahí y hay que sacarlos. No se trata de criticar o de objetar a aquellos que son críticos de vocación, pero aquellos que no saben hacer otra cosa tienen un lastre ético, la incapacidad de enfrentar con generosidad una nueva época y una nueva tarea de construcción. Hagamos pues una ética de la construcción, una ética proactiva, una ética de construcción de un nuevo México, de un México distinto. Por eso dice Andrés Manuel, y dice bien, y a algunos no les acaba de gustar porque en el fondo no lo comparten. Lo mío no es la venganza, dice Andrés Manuel, lo mío no es la venganza. Hay que señalar, no hay que olvidar, hay que decir todo aquello que se hizo mal, todo aquello que fue injusto, todo aquello que causó daño y dolor. Hay que señalar aquello que fue además ilegal y hay que castigarlo y hay que perseguirlo si se infringió la ley. Hay que hacer todo esto, pero no se puede uno mover por el sentimiento negativo de la venganza, de hacerles pagar los males que nos hicieron. Si nos mueve el impulso a vengarnos de aquellos que nos dañaron, de simplemente cobrarnos los males que nos hicieron, estaremos éticamente mal colocados. Necesitamos ser generosos, y ser generosos hoy es construir, es pensar que la Cuarta Transformación es un reto constructivo, y este reto constructivo obliga a pensar, diríamos de manera muy simplista, pensar positivamente. ¿Qué puedo yo hacer? No para contrarrestar un mal, no para frenar un enemigo, no para atacar un elemento que estorba. ¿Qué puedo hacer yo para construir? ¿Qué puedo hacer yo para aportar constructivamente en esta Cuarta Transformación? No se preocupen, vamos a tener cosas que hay que combatir, vamos a tener posturas que hay que atacar, vamos a tener enemigos que nos van a confrontar. Pero lo esencial no es la confrontación con enemigos, no es la destrucción de lo que queda del pasado, lo esencial es la construcción de un México nuevo. Y esta es una definición ética en circunstancias. Las circunstancias han cambiado, la Cuarta Transformación nos coloca en la oportunidad histórica de construir un México nuevo. Seamos también éticamente hablando gente comprometida con la construcción y no éticamente hablando gente antigua, gente que viene del pasado, gente del odio, del rencor, de la resistencia, del no, profetas del no, profetas de la resistencia, profetas de la oposición. Hoy seguimos oponiéndonos a lo malo, seguimos resistiendo a lo malo, seguimos diciendo no a lo malo, pero la gran tarea es el sí, la gran tarea es la construcción, la gran tarea es la Cuarta Transformación, y la Cuarta Transformación es constructiva. Esta es la idea que yo quería transmitirles. Hay un principio racional en todo comportamiento ético, hay un principio emocional en todo compromiso ético, sobre todo si somos gente que queremos hacer política, pero hay también una reflexión sobre las circunstancias, sobre la coyuntura, sobre la situación en la que nos estamos moviendo. Y repito, no es lo mismo el obradorismo o el Morena o el movimiento social en los tiempos de la resistencia que el movimiento social, que el obradorismo ahora en construcción en los tiempos de la Cuarta Transformación. Tenemos un buen rato, quizá podamos aclarar algunas de las cosas que yo dije y objetar, si no están de acuerdo, algunas de las que yo he planteado, a partir de las preguntas. Tienen ustedes pues la palabra. Gracias por su atención. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias por la exposición, muchas gracias por la reflexión sobre la discusión con otros compañeros que se han quedado en la táctica de la resistencia y no se incorporan o no nos hemos incorporado aún de manera racional y de manera consecuente a la ofensiva en la que estamos ahora, ¿no? Estamos en una situación histórica en la que por primera vez en nuestra historia tenemos condiciones de pasar a la ofensiva de manera real, ¿no? Nos guste o no nos guste cómo se está dando esta transformación, nunca habíamos tenido la correlación de fuerzas o la posibilidad de la correlación de fuerzas que hoy tenemos desde el campo de la izquierda. Y no aprovecharlo porque no nos gusta cómo se hace tal o cual cosa, o porque la vía pacífica no es tan
tan excitante como las grandes revoluciones de las pantallas, pues de repente nos saca de las posibilidades reales de construir algo nuevo. Muchas gracias por la reflexión y por la conferencia. Hay varias preguntas que se vienen a la mente a partir de esta reflexión ética, ¿no? Una podría ser, o es obligada, ¿no? Los 30 y tantos años de neoliberalismo que avasallaron y destrozaron al país, crearon una subjetividad, ¿no? Crearon una subjetividad y como parte de esa subjetividad se crea un concepto de lo humano a partir del cual se desarrolla una ética instrumental, ¿no? Que resulta ser una antiética, ¿no? Una irracionalidad neoliberal que instrumentaliza la ética, ¿no? Y convierte al ser humano en un consumidor, ¿no? Empedernido. Y tenemos un régimen político y un sistema de partidos que adoptó también esa concepción de lo humano para hacer política, ¿no? Y entonces se hace una política antiética, una política de la mentira, ¿no? A tal grado que no solo se desvirtúa el ámbito de lo político a los ojos de la población, sino que quien quiere hacer política no responde a las exigencias éticas que se han expresado en esta conferencia, ¿no? Nosotros, desde el campo de la transformación y desde la reflexión ética que nos obliga a actuar políticamente bien, de manera correcta, de manera justa, pues necesitaríamos partir de un concepto de lo humano, ¿no? O sea, nuestro partido necesita tener un concepto de ser humano. ¿Cuál podría ser ese concepto, compañero Armando? Yo plantearía, vuelvo al argumento, que hay un concepto, un fundamento racional de lo que nosotros creemos que es bueno y es malo, ¿no? Por ejemplo, en una lógica, para simplificar, del capitalismo en términos históricos de largo plazo, muy particularmente del neoliberalismo, tipo de capitalismo canalla, salvaje, desmecatado, sin límites, sin fronteras, el individualismo. Esta idea que en términos económicos es tú hazte rico, porque si tú te haces rico, finalmente también los pobres en algo se van a beneficiar. Ayuda a que haya acumulación de capital, porque si hay acumulación de capital en unos cuantos, finalmente los muchos les tocarán las migajas algún día. Trabaja para ti, lo que es bueno para ti, lo que es bueno para la riqueza, lo que es bueno para la acumulación, es bueno para la humanidad. Esta es una concepción del hombre, es una concepción individualista, es una concepción que tiene un fundamento racional, que tiene un fundamento histórico, incluso de largo plazo, en una visión de la política del liberalismo, jóvenes, bueno, pero que puede ser confrontada con otra visión, una visión del ser humano como esencialmente colectivo y generoso. Son palabras muy vacías, pero creo que significan algo para cualquiera de nosotros. Colectivo quiere decir no estamos solos, nunca estamos solos, siempre somos yo y el otro, yo y la otra y yo. Somos siempre dos, somos siempre mucho más que dos, somos siempre un colectivo mayor o menor, muchos colectivos y si me aprietan, si me empujan, somos la humanidad entera. Y no solo la humanidad de hoy, sino la humanidad de ayer y la humanidad de mañana. Somos este gran colectivo que es la historia humana, desde que empezamos a ser seres humanos hasta un final que no sabemos cuál va a ser. Y esta idea de los seres humanos como parte de una colectividad, como parte de una historia, que no diluye lo individual, que no diluye la responsabilidad individual, que no significa que no haya una libertad que ejercer en soledad. Uno de pronto se encierra en sí mismo y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Esto me incumbe a mí, no es el colectivo el que decide por mí. Pero una vez que uno toma esta decisión, este ejercicio de libertad, esta responsabilidad, se asume como parte de un colectivo. Estas son dos visiones diferentes. Una visión colectivista, una visión solidaria, una visión de los seres humanos como parte de un género que no diluye su responsabilidad individual, pero que sí los incorpora a la tribu, a la manada. Y la otra, que es la visión radicalmente individualista, radicalmente egoísta,
con los argumentos de que el egoísmo es bueno, ¿no? Porque el egoísmo te lleva a ser competitivo y ser competitivo te lleva a que haya impulsos que mueven a la sociedad, y si hay impulsos que mueven a la sociedad a partir del egoísmo y a partir de la ambición, entonces habrá progreso. Son dos ideas conceptuales, pero son dos actitudes, hermano. Lo que yo quiero decir es que uno que ha mamado el individualismo, el egoísmo, hay que ser empresarial, hay que ser, etcétera, empiezas a tener reacciones emocionales de esta naturaleza. Empiezas o inhibes tus respuestas emocionales contrarias. Cuando tú crees que el fin justifica los medios y cierto medio de pronto te repugna, híjole, es que es muy feo lo que estoy haciendo. Sí, pero el fin lo justifica. Yo soy un empresario, yo tengo una fábrica con 1000 trabajadores, viene la pandemia, tengo que suspender actividades y entonces voy a correr a la mitad y me voy a quedar con 500. Pero los conozco, los he visto, he hablado con ellos, sé que tienen familias, hijos, me duele, sí, pero tengo que sobreponerme a ese sentimiento solidario y decir, si yo quiero salvar a la empresa, pues ni modo, pues tengo que correr. No sé si me estoy explicando, hay aquí una contradicción. Y es una contradicción que hay que saber enfrentar y resolver. Sí creo que en la batalla contra el viejo régimen, el neoliberalismo, porque fue el de las últimas 35, 40 años, pero tiene historia larga. Hay que ir también a las raíces de todos estos males que están atrás. Hay que desmontar una vieja ética y hay que construir una nueva ética. Pero, y vuelvo al tema final, tú empezaste diciendo, durante el neoliberalismo se construye una ética instrumental, individualista, egoísta. Correcto. Pero también durante el neoliberalismo se construye una ética en resistencia, en oposición. Las dos. O sea, todos vivimos en el maldito neoliberalismo y todos estamos formateados por el neoliberalismo. Resistimos como resistíamos en el neoliberalismo y construíamos neoliberalismo como se hacía. Hoy necesitamos, como tú dijiste, en términos muy políticos, pensar que tenemos una correlación de fuerzas favorable, que somos hegemónicos y no contrahegemónicos. Vaya, el neoliberalismo te formatea a ser contrahegemónico. Y si tú estás formateado para ser contrahegemónico y de pronto resulta que eres hegemónico, no sabes qué chingados hacer. O sea, tienes el poder, hermano, puedes construir un nuevo mundo. Busco enemigos. Sí, no sé, a ustedes a cualquiera de nosotros nos habrá sucedido, ¿no? Tenemos un enemigo contra el cual hemos construido muchos argumentos, contra el cual hemos escrito muchos panfletos, contra el cual hemos dicho muchas palabras duras, contra el cual nos hemos organizado, contra el cual hemos convocado para luchar contra él, contra el cual hemos soñado, lo odiamos profundamente. Es, por ejemplo, los transgénicos, que son un monstruo, que ponen en riesgo no solo los maíces nativos, sino la biodiversidad misma y por lo tanto la humanidad. Y el maldito presidente de la República prohíbe los transgénicos, ¿y ahora qué voy a hacer, hermano? Si ese es mi enemigo, si yo ya lo había construido, si me costó mucho trabajo, si escribí libros, es que no te creo que ya prohibiste los transgénicos. Sí, en el maíz sí, pero ¿qué tal en el algodón? No se trata de decir la batalla no está ganada del todo, sino de hacer otra cosa. Y esto tiene un componente ético. No sabes, no eres capaz de decir, hemos transitado a una época, a una circunstancia en que se exige de mí esta capacidad de construir, esta capacidad de proponer, esta capacidad de sumar fuerzas y no de polarizarme contra enemigos. Yo digo, la sociedad mexicana está muy poco movilizada hoy. La sociedad, quienes asumen la función pública, están actuando políticamente y con mucha intensidad. Hay un programa de gobierno de la Cuarta Transformación, un programa legislativo de la Cuarta Transformación. Pongo el ejemplo, digamos, en la tercera transformación hubo que nacionalizar la industria petrolera y años después también la electricidad. Primero con Cárdenas, luego fue con López Mateos. Y esto fue apoyado por la sociedad. Uno veía Zócalo lleno, ¿no? Con Cárdenas diciendo hay que
hay que quedarnos con esta industria, pues si no sirve de nada que el petróleo sea nuestro, si las empresas que lo extraen y que lo procesan son extranjeras. Y ahí estaba el pueblo apoyando a Cárdenas, ¿no? Y después con López Mateos, aunque López Mateos fuera un criminal, hubiera asesinado a Rubén Jaramillo, un campesino zapatista y luchador, pero López Mateos se atrevió a nacionalizar la Compañía de Luz. Y esto también llenó el Zócalo. Hoy el Zócalo lo llenamos para escuchar el informe del presidente, no para apoyar la causa de la reforma eléctrica, que es una causa fundamental. No sé si me estoy explicando. Y esto tiene que ver con que no hemos cambiado de actitud como sociedad. Si nos invadiera, si Trump se hubiera reelegido y hubiera tomado alguna decisión bárbara respecto de la frontera, y que vamos a cruzar la frontera porque los mexicanos no son capaces de enfrentarse al narcotráfico solos o porque nos están invadiendo los migrantes, alguna trumpada, seguro que los mexicanos y las mexicanas salíamos a la calle movilizados por el enemigo, ¿no? Mas si osar un extraño enemigo profanar con sus plantas, sin duda estaríamos ahí. Pero si no tenemos un enemigo al frente que profane con sus plantas nuestro suelo, como que no sabemos qué hacer. Y es un problema ético, de verdad que es un problema ético. Yo sé que hay compañeros que si no se levantan en la mañana para ver cuál es la nueva barbaridad y la nueva crítica que le van a hacer a la Cuarta Transformación, y miren cómo en efecto no hay una transición energética, y miren cómo en efecto le valen madres los derechos humanos, y miren cómo en efecto no le importan, si alguien no se despierta con el mal humor, con la indignación frente a lo que está ocurriendo en su entorno, no sabe qué hacer. Los sentimientos generosos se nos han ido al caño. Y esto es lo peor que nos hizo el neoliberalismo. No que nos volvió individualistas, no que nos volvió egoístas, no que nos volvió personalistas, no que nos volvió perseguidores del lucro, sino también que nos volvió una generación del no, de la resistencia, de la oposición. La satisfacción, incluso de que preferimos ser minoría, ¿no? Tú dijiste hace un rato, bueno, pues es que somos mayoría. No solo somos los 30 millones que votaron, somos todos los que se adhieren. Sí, Andrés Manuel tiene un 70%, que la derecha esté muy enojada porque tiene el 70%, lo entiendo. Que una parte de la gente progresista y de izquierda esté enojada también porque tiene el 70%, es lo que no entiendo. Y ahí hay un problema político y hay un problema ético. Bueno, ya me fui más largo en la respuesta. Muchas gracias. No, muchas gracias. Estas preguntas requieren esas respuestas. Y sí, o sea, justamente un amigo me decía como si la izquierda radical no entiende la circunstancia histórica actual, pues se va a convertir en una izquierda residual, porque ya no va a servir para nada, ¿no? Y pues el pueblo necesitará nuevos espacios políticos para desarrollar la política de transformación que se requiere hoy en día, ¿no? Hay varias preguntas que nos hacen en Facebook las compañeras, los compañeros. Muchas van en el sentido de cómo aplicamos estos principios éticos a la vida colectiva del partido, ¿no? ¿Cómo aplicamos estos principios para evitar los abusos dentro del partido, para evitar imposiciones, para superar el abordaje de políticos del viejo régimen a la vida interna de nuestro partido, que además toman decisiones dentro del partido y representan luego al partido, ¿no? Hay mucha preocupación en ese sentido, en las preguntas que me han estado pasando. ¿Cómo aplicamos colectivamente esos principios éticos, esa racionalidad ética, cómo la ponemos en marcha en la vida práctica del partido? Sí, es una preguntota, ¿no? A ver, si uno se incorpora a un partido o a un movimiento, más claramente a un partido movimiento, la palabra clave ahí es movimiento. Si está uno en un movimiento social que defiende los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género, bueno, pues es un movimiento para evitar que las mujeres tengan que ser sacrificadas, violentadas o asesinadas eternamente en un orden sexista y así. Si uno entra en un partido de ahora,
impulsor de la Cuarta Transformación, es para eso. Es decir, un partido es, entrar a un partido es entrar a un movimiento. Si no hay movimiento, no hay nada que hacer. Si el compañero que tú tienes al lado está quieto, igual que tú, al rato vas a buscar, no te gusta que se esté rascando la nariz y además no es la actitud adecuada y seguramente lo que tú estás pensando es que la inmovilidad es pésima, el agua encharcada huele mal y cría sapos. Bueno, el partido es agua encharcada desde hace 3 años. En lo fundamental, no quiero decir que no hay acciones, sin duda, se ganaron elecciones, sin duda, se trabajó fuerte para tratar de enjuiciar a los responsables del neoliberalismo. Sin duda, ahora va a haber movilizaciones significativas para que López Obrador tenga una segunda mitad del sexenio con fuerza, sin duda, sin duda, sin duda. Pero como movimiento social, con causas sociales y transformaciones sociales, Morena está inmovilizada. Entonces las aguas estancadas apestan y producen gusarapos y sapos. Y estamos generando sapos y gusarapos. Lo que hay que hacer es moverse. Lo que hay que hacer es actuar. Lo que hay que hacer es, mira, yo desconfío del compañero que tengo al lado, pero vamos a ir, a ver, yo vivo en esta colonia y aquí pasa hay una barranca y esta barranca está llena de puercos, de perros muertos y de carros desmantelados y de basura. Bueno, vamos a organizar nuestra colonia para limpiar la barranca. La tarea es organizar la colonia. Y a lo mejor el cuate que yo tengo al lado, que me cae muy mal porque veo que no sonríe cuando yo sonrío y que no grita lo mismo que yo y que a lo mejor es un poco más rico que yo, pero el día en que esté limpiando y sacando perros muertos de la barranca y tratando de quitar basura y sintiéndose muy bien cuando salió del trabajo y está sudando y está lavándose las manos y está tomándose una cerveza y compartiendo, seguramente el ánimo va a ser mejor. Y si uno tiene alguna diferencia de opinión con ese compañero, después de haber estado limpiando la barranca juntos y estar descansando y tomándose una cerveza, oye, pero a mí no me gusta que tú le pegues a tu perro. No es que no le pego a mi perro, lo que pasa es que mi perro es muy chillón. Ah, no, yo creí que tú le pegabas a tu perro. Y se acabó el problema. Bueno, es una anécdota ingenua. Lo que quiero decir es que tenemos causas enormes por las cuales se está luchando juntos y pareciera que lo que estamos es poniendo a prueba también este asunto de que pues para poder ser militante necesitas hacerse casi un análisis de ADN, ¿no? No hay forma, no hay filtros ni para los candidatos ni para los puestos de elección, no hay filtro posible. El mejor filtro del mundo es cuando la gente la conoces en acción, cuando la gente la conoces en movimiento. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez y hemos tenido la fortuna o la desgracia de haber enfrentado un conflicto fuerte y de haber tenido una participación social. Uno puede estar en una escuela con compañeros, con amigos, colegas, maestros o con estudiantes, depende de la edad de uno y de la inscripción, y pues se conoce uno en los pasillos, se conoce uno en el salón, etcétera. Pero de pronto hay una huelga. Me pasa a mí. Yo soy maestro de la UAM Xochimilco y en la UAM Xochimilco hemos tenido en los años pasados 2 o 3 huelgas. Y de pronto empiezas en las guardias de la huelga a tratar con los estudiantes. Y es una relación completamente diferente a la que tenías con los estudiantes cuando estaban en el salón. Y es una relación completamente diferente a la que tenías con los estudiantes cuando los veías en los pasillos. Y de pronto ves que unos maestros que eran muy de izquierda en realidad no están yendo y no están participando en la asamblea. Y otros que no eran tan de izquierda sí están ahí y que unos tienen ideas muy creativas y otros no las tienen. Y cosas, voy a ponerte un ejemplo porque me parece maravilloso. Queda un grupito chico siempre al final, ¿no? Sosteniendo la huelga porque pues los demás se van a su casa, ¿no? Eso pasa. Y ese grupito chico, de pronto me dice un compañero, nosotros tenemos que ser bonitos. No, pues son bonitos, son ustedes jóvenes, 18 años, 19, 16, ¿qué edad tienes? No, nosotros tenemos que ser bonitos, tenemos que ser educados, tenemos que ser dialogantes, tenemos que ser respetuosos, tenemos que ser amables, porque estamos conduciendo una lucha y queremos sacar adelante un pliego petitorio. Y nos han encargado que saquemos adelante este pliego petitorio. Entonces hay que traer sapos y hay que sentarse con la rectora, aguantar las tonterías que dice y hay que ser bonito, decir gracias señora, comprenda usted.
Pero nosotros no somos bonitos, nosotros somos feos. Yo soy hostil, yo odio al sistema, yo miento madres y pinto cosas en las paredes, pero tengo que ser bonito. No sé si me estoy explicando. Estás en movimiento y esa actitud contestataria de soy una pequeña minoría, nadie me comprende y pinto las paredes, está muy bien, pero el día en que te ponen adelante de un movimiento y te dicen, ahora sacas adelante el pliego petitorio porque te acabamos de elegir, entonces tienes que ser bonito. Y esto significa hacer política, y esto significa que la gente cambia. Y este chavo que mentaba madres, que era feo, quería ser feo, rasta y todo lo que tú quieras, ahora tiene que ser bonito y educado. Eso creo que es la circunstancia en que los conflictos se resuelven. Si no, se manejan, se administran. Hay que administrarlos, hay que manejarlos. Digo, no podemos seguir soportando situaciones de otro... pero no los puedes administrar. Y los conflictos se van a resolver en el momento en que haya una mayor capacidad de movilización, y esta no la ha habido. Cuando se pone por delante la solución del conflicto y no la solución de los problemas frente a los cuales tendríamos que definirnos, creo que vamos mal. Ya dije. Si eran preguntas auténticas, eran preguntas del chat, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que hay varios comentarios que se sintetizan en esa pregunta, ¿no?, práctica sobre la ética, ¿no? Y hay ahí se me perdió. De Roxana. Nos dice Roxana, ese es un comentario de Roxana Evangelina, que dice, es una charla de lo más hermosa. Qué motivación más grande nos regala el maestro Bartra, y la ética que jamás debe perderse. Se me corta aquí la foto. Y Marta Patricia Soto nos pregunta de manera muy concreta, que también debe ser una pregunta muy asidua de los compañeros, compañeras, ¿cuáles serían los principales principios éticos de la acción de la Cuarta Transformación? Andrés Manuel los ha repetido infinidad de veces y están ahí. Acaba de salir un manifiesto ahí, una carta que firmamos algunos del Consejo Consultivo del Instituto de Formación Política, en donde se plantea el no mentirás, no robarás, etcétera. Son principios, es como el decálogo del cristianismo, pues. No es que no sean válidos, no es que no sean principios, pero el aferrarnos a esos principios como si no hubiera circunstancias es muy poco útil. Yo diría que un principio ético de la Cuarta Transformación es no esperes que los demás hagan por ti lo que es tu responsabilidad hacer. O sea, no diluyas tu responsabilidad en el otro. Si hay algo que quieres que suceda, asúmelo como tu responsabilidad. No dejes que lo haga el otro. Es un principio, pero es un principio particularmente importante ahora, porque estamos dejándole, para ponerlo muy sencillo, a Andrés Manuel a que haga la tarea. Estamos dejándole al gobierno la tarea de hacer la Cuarta Transformación, y estamos viendo si la hace bien o la hace mal. Y como creemos que la hace bien, llenamos el zócalo. Bueno, no se trata de aplaudir o chiflar cuando los demás hacen la tarea. Se trata de no transferir al otro la responsabilidad de sacar adelante las tareas que nos hemos propuesto. Y esta es una definición ética de todos los mexicanos y las mexicanas que no hemos asumido. Vuelvo a lo mismo, vuelvo a la misma idea, pero lo planteo en términos éticos. No esperes, Andrés Manuel, si tú quieres salvar al campo mexicano y crees que no, si tú quieres que los pueblos originarios, que los pueblos indígenas encuentren en la Cuarta Transformación una vía, en efecto, para posicionarse, empoderarse y constituir el corazón de un país construido sobre la base de una colonización injusta y demás. Si quieres eso, la tarea no es ver si el gobierno hace o no hace, o si los proyectos, sino fortalecer a esos pueblos originarios en esta tarea
pueblo originarista de la Cuarta Transformación, y evidentemente no la veo. No la veo porque los que se dicen representantes de los pueblos originarios prefieren irse a un viaje a Europa a explicar lo que está pasando en este país, a impulsar las tareas de la Cuarta Transformación. Y bueno, como no lo están haciendo ellos, entonces, ¿pero qué es lo que sí está ocurriendo? Y pongo el ejemplo bien concreto. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, ya metió una ley para que el artículo 129 de la OIT, el derecho a la consulta, esté reglamentado. Y esta va a ser ley pronto, porque ya pasó, creo que por la Cámara de Diputados, y falta la de senadores. Y esa la sacamos con mayoría simple. Por lo tanto, el derecho de los pueblos a ser consultados, que ya está porque nos adherimos al artículo de la OIT, ahora va a ser ley. ¿Quién lo impulsó? El INPI. El reconocimiento de los pueblos como sujetos, no objetos, no solo autonómicos, sino de derecho. Eso es una gran demanda de los pueblos que se expresó en las conversaciones de San Andrés, etcétera, etcétera. Ya está la iniciativa de ley, ya la metió el INPI, ¿sí? Y ahí hay un problema porque es constitucional y necesitas una mayoría calificada. Entonces vamos a tener no una mayoría calificada para reconocer. Esto es hacer la tarea. ¿Quién está haciendo? El INPI. Pero el INPI es una institución de gobierno. ¿Sí? ¿Por qué no le están haciendo a los pueblos? ¿Por qué los pueblos que se movilizaron en espiral para llegar al Zócalo y decir queremos que la ley Cocopa entre a la Constitución, los pueblos que se sentaron a negociar con gobiernos neoliberales y sacaron adelante sus derechos, ahora no lo están haciendo? Pues pregúntale a los pueblos, pero en todo caso, porque su dirigencia está fogueada en la oposición y no saben hacer otra cosa. Y si entran en la dinámica de la construcción, sienten que les van a comer el mandado, para decirlo un poco y rápido. Y entonces, si dicen que sí a la Cuarta Transformación, entonces van a quedar en la órbita de Andrés Manuel López Obrador, que es un enemigo histórico. Por razones muy pinches y muy mezquinas, no están haciendo la tarea. Y entonces estás dejando que el otro la haga. Pero como no simpatizas con el otro, entonces lo que vas a hacer es criticar. Y si Adelfo Regino logra sacar adelante también la reforma constitucional, van a decir sí, pero es que falta una coma. Y si no la logra sacar adelante, van a decir ya ven, era una pura farsa. Entonces no dejemos para el otro una tarea que nos incumbe. Hagámosla juntos. Claro que sí. Muchas gracias, compañero. Sí, hay más comentarios laudatorios y aplausos para la conferencia. Nos gustaría también reflexionar en estos últimos minutos acerca de esta cuestión de la ética en la práctica, ¿no? Una praxis, una práctica transformadora requiere de una idea ética revolucionaria, transformadora, crítica y autocrítica, ¿no? Entonces, creo que varias de las participaciones de nuestras compañeras y compañeros insisten en cómo aplicar estos principios éticos en la vida de la militancia del partido y de la Cuarta Transformación. Me atrevería yo a pensar en la idea de cómo construimos o profundizamos el proceso democrático para cumplir en los hechos el principio ético de que los seres humanos somos fines en sí mismos y no medios para llegar a los fines, ¿no? Y que el instrumento colectivo fundamental para eso pues, es la democracia, pero no la democracia liberal representativa, sino la democracia de los y de las de abajo en esta vida colectiva que nos obliga hoy en día a construir un partido, ahora sí digamos un partido de nuevo tipo, que es este partido movimiento, ¿no? Y que tiene necesariamente que ser democrático para cumplir con esos elementos éticos. Claro. Bueno, es la gran pregunta. Yo nada más haría una inversión copernicana cuando dicen las compañeras, los compañeros, y decimos todos que la práctica requiere una ética. Yo creo que la ética requiere una práctica, ¿no? Es decir,
dejemos de ver cuáles son los principios éticos y cuáles son los impulsos éticos y cuáles son las circunstancias éticas que van a guiar nuestra acción, sino vayámonos a la acción, tirémonos al agua y entonces veremos cuáles son los retos éticos que esta plantea. Bien, dicho lo cual, una ética que parte de la acción, no que es previa a la acción. Yo lo que diría, siempre buscando ejemplos, es sobre la democracia. La democracia tal como la entendemos, la democracia liberal, la democracia representativa, delegativa, electoral por voto, no es que no funcione, y la hemos utilizado, y la estamos utilizando en este momento, y hay que seguirla utilizando, pero tiene ciertas limitaciones. Es por un lado de mayorías y minorías. Entonces, pues, la mayoría en la elección, en una votación, en una asamblea o en una campaña, gana y esa es la que queda. Y la minoría queda relegada, suprimida, diríamos, cancelada, porque es minoría. Y además es representativa, es decir, una vez que tú eliges a quién va a ser tu portavoz o el ejecutor de tus decisiones, pues él lo va a hacer por su cuenta. Creo que necesitamos tú lo dijiste, una democracia más directa, que tiene que ver con la manera de tomar decisiones y con la manera de ejecutar lo decidido. Y esto tiene que ser, en los dos casos, plural y participativo. A ver, lo de tomar decisiones de manera participativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se escuche a todos y que la mayoría gane. No, ni madre. Que se escuche a todos y que se busque el consenso. Sí, puta, pero nunca vamos a acabar en la asamblea si buscamos el consenso, porque hay unos tercos que nunca van a ceder, entonces hay que aplastarlos con la votación y a la chingada. Pues no. Si hay unos tercos que nunca van a ceder, algo está mal éticamente en esas personas. Algo está mal éticamente en este colectivo. Si siempre resolvemos todo por mayoría y minoría, algo anda mal. Las buenas asambleas de los pueblos originarios, de los que tanto hablamos, y de los pueblos indígenas, y que los campesinos, y las tradiciones, y que ellos sí representan, tienen la tendencia, si pueden, porque no siempre se puede, de buscar el consenso. ¿El consenso qué quiere decir? ¿Que todos ya se pusieron de acuerdo? No. El consenso quiere decir que se buscó en las diferentes posiciones aquello que las unía y recoger el elemento que era aceptable por todos de la posición de cada quien, y no tener posiciones irreductibles o excluyentes, el todo por el todo, el 100%. Una búsqueda de consensos es algo en lo que uno dice, bueno, de lo que yo estoy pensando, hay 3 o 4 cosas. Esta es muy importante, si esta queda, bueno, las otras ya las defendería en otro momento, ya con que esto quede, y de lo que tú planteas, creo que todos entendemos lo que es un consenso, que todos entendemos la dificultad de construir un consenso, pero la dificultad de construir un consenso radica en el hecho de que no llegamos a un lugar a construir un consenso, sino a mayoritear. Y así es la vida. Y hay veces en que hay que mayoritear, porque sabes que estás enfrentando a gente que si tú no te las mayoriteas, ellos se mayoritean a ti. Pero en esta nueva democracia de la Cuarta Transformación necesitaríamos buscar consenso, necesitamos una democracia consensual. Y una democracia consensual es una democracia incluyente, en donde aún aquellos que están en contra de partes sustantivas de lo que se está acordando, se ven identificados con el acuerdo. Es complicado, pero esa es la tarea. Y esto vale para el partido y vale para un movimiento. Tenemos un movimiento feminista hoy muy poderoso. Lamentablemente la chingada pandemia se nos atravesó y dejó que el movimiento quedara representado por los grupos como siempre más activos, y los grupos como siempre más activos no necesariamente representan la totalidad de los feminismos. Ok, ni modo. Pero ahí está, y es poderoso. Es un movimiento que ellas mismas dicen, oiga, no es el feminismo, sino los feminismos. Hay muchos feminismos. Y no pretendemos que haya un solo feminismo, y no pretendemos ganar, que mi feminismo le gane a tu feminismo. Somos diversos, somos heterogéneos. Bueno, ahora, ¿forman consenso? No, no siempre. Entonces, ¿cómo construir en esta diversidad, que por ejemplo hoy son los feminismos, consensos suficientes no solo para decir vamos a marchar tal o cual día, sino cómo vamos a manejar la violencia?
¿Vamos a bajar la violencia simbólica? Huevo, pues si no hay violencia simbólica, no hay catarsis. Pero vamos a manejar la violencia material en contra de las mujeres policías. No, pues esto es machismo, compañeras. No, pues busquemos un consenso. Bueno, pinta los monumentos, pues, pero no madres a las granaderas. Ya no hay granaderas, a las mujeres policías. Ok, eso es un consenso. Sí, habrá un elemento de violencia, claro, porque es catártica y es violencia simbólica. Walter Benjamin, para los que les gusta esto, la violencia, sí, hay una violencia pura, que no es la violencia material. Esa hay que ejercerla, pero hay, etcétera. Busquemos consensos, busquemos construir consensos. Y si buscamos construir consensos, entonces lo que importa no es la decisión que se tomó, si es posible por consenso, sino la ejecución participativa. Porque si alguien, a ver, es típico, se oponen, hay 2 personas o 3 o 4 que quieren ser candidatos a un cargo público. En lugar de buscar el consenso y decir, bueno, esta persona es la que tiene más posibilidades de ganar y esta persona, en cambio, tiene un perfil más sólido como político, y buscar el consenso y todo sumarse, no se busca el consenso, gana uno, pierde el otro, y después a la hora de ir a la elección, no vas, o sea, como no quedó mi candidato, pues que haga campaña el que quedó. Sí, no me digan que esto no pasa, porque sí pasa. Bueno, algo está mal en nuestra democracia. Buscamos ganar y no formar un consenso. Y luego en la ejecución, pues el que gane, que cumpla, pues si ya ganaste, pues tú haces tu pinche campañita. Estamos mal. Y esto creo sí nos lleva a un tipo de democracia más deliberativa, más de consensos, no siempre se puede, y más de ejecución colectiva. Nos toca a todos ejecutar lo que hemos decidido entre todos y lo que hoy está haciendo el gobierno, que es revocación de mandato, es decir, mandar obedeciendo. Quiere decir, hay un mandato de asamblea. La asamblea, las urnas dijeron, tú gobiernas con esta política, ¿ok? Pero pues yo les digo, voy bien, no me regreso. Entonces, la posibilidad de consultar, volver a la asamblea, y la asamblea te convoca y te dice, no, compañero, pues ese fue el acuerdo, pero tú no lo estás haciendo bien. Estos sistemas más participativos, tanto en la toma de decisiones como en la ejecución, debiéramos impulsarlos. Es más fácil en un colectivo pequeño, relativamente pequeño, es más difícil en un país. Pareciera que hay que aplastar a los enemigos, ¿no? Que hay que ganarlos. Pues sí, si no hubiéramos ganado con 30 millones de votos, no gobernaríamos. Pero no puedes, ahora sí que las acusaciones de polarización que se hacen al gobierno del López Obrador son injustas, porque el López Obrador lo último que busca en la vida es polarizar este país. Lo que sucede es que la oposición se expresa polarmente y tienes que enfrentarla. O sea, no hay manera de buscar consensos con quienes mienten todos los días descaradamente, ¿no? Una y otra vez. Estaba yo leyendo una revista semanal histórica de oposición y es una vergüenza el periodismo que están haciendo estos compañeros, no voy a dar nombres, por el facilismo, ¿no? del golpeteo. Son golpeadores, no son periodistas. Entonces se polariza forzosamente. Es decir, esta gente están pagados y son un enemigo, etcétera. Pero la búsqueda, creo yo, de la cuarta transformación es ser incluyente. Y ser incluyente es buscar consensos, y buscar consensos es tomar en cuenta no solo las opiniones, sino tomar en cuenta para incorporar las opiniones, no para mayoritearlas, y buscar que la gente participe en ello. Tenemos un déficit, y a lo mejor esto es como para ir terminando. Las políticas públicas de este gobierno, como toda política pública, pero algunas muy particularmente, requieren contrapartes sociales. Tú no puedes hacer reformas a la Ley Federal del Trabajo si no tienes una contraparte social, si no tienes organización de trabajadores que están impulsando y utilizando esas reformas, etcétera. Pero en general lo que está pasando con este gobierno es que está tomando medidas, reformas legislativas o planes, programas, sin participación social. Los programas para el campo, programas para lograr la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, más allá de la soberanía pura, no han encontrado contrapartes campesinas organizadas. El gobierno ha dicho muchas veces que los campesinos organizados tienen organizaciones corporativas y clientelares. Probablemente sí,
pero si esto es una fatalidad, pues entonces los programas públicos se van a quedar en el vacío social. Necesitamos una participación social, entonces un programa público de soberanía alimentaria, de seguridad alimentaria, o de producción para el bienestar, o de sembrar vida, o de lo que sea, pues tiene dos partes, y la parte social no está con la beligerancia suficiente. Y el caso de los sindicatos, hay una reforma a la ley laboral y un acotamiento del outsourcing, y hay muy poca movilización sindical. Hay algo, no es que sea, sobre todo los mineros, por múltiples razones, el Sindicato Nacional, Trabajadores Mineros Metalúrgicos de la República Mexicana, han sabido utilizar la coyuntura bastante bien. No digo que sean el único gremio, ni el mejor gremio del mundo, pero lo han hecho. Otros no lo están haciendo. Entonces, ¿a qué va todo esto? Pues una democracia participativa es una democracia en la que el gobierno cumple con lo que se comprometió, o sea, que el programa por el cual votaron los ciudadanos, y los ciudadanos hacen su parte. Sí, por supuesto, ¿no? Y se aplica al partido movimiento, ¿no? Un partido movimiento que exista, realmente existente, capaz de movilizar a la gente, capaz de hacer política, pues necesita una militancia consciente, activa, ¿no? Organizada, movilizada, crítica. No se esperen de arriba para abajo los cambios que de abajo para arriba se necesitan, ¿no? Y eso es un fundamento ético. O sea, a veces creemos que cuando hablamos de ética, vamos a hablar de teoría filosófica y del topus uranus, que no tiene nada que ver con la vida práctica, pero luchar por la democracia interna de un partido es una responsabilidad ética. Hay una impronta ética en construir partido-movimiento. Es un problema estratégico y es un problema ético, ¿no? Es un problema de la praxis. Dice Yoli Domínguez Oliver, dice, definitivamente Bartra debería ser el presidente de Morena. Entonces sí, otro gallo cantaría. Y como última reflexión. Una gallina que cacaree, hay que ser Hay compañeros que insisten en que el factor fundamental para crear esta nueva ética, una ética transformadora, una ética en circunstancias nuevas de cambio, un elemento fundamental es el de la educación. Una breve reflexión sobre la educación, camarada, y luego ya cerramos la mesa. Sí, no en términos políticos, sino en términos sociales. La educación es un derecho, y es uno de los derechos básicos. Es un derecho por el que se ha peleado. La educación no es una mercancía, etcétera, ¿no? Estoy planteando en términos de una sociedad, no de un partido, etcétera. En esa sociedad mexicana, porque hubo una revolución, tenemos un derecho a la educación, que está establecido constitucionalmente, que está en las leyes y que está en las instituciones, y por lo tanto tenemos una educación pública, que es gratuita. No es poca cosa, por cierto, porque en otros países, Chile, por ejemplo, tienen 20 y tantos años de estar dando la batalla porque la educación pública superior y media superior sea gratuita, porque los chavos y las chavas que salen ahí de sus estudios salen endeudados, igual que pasa en Estados Unidos con las universidades privadas. Entonces, la batalla por la educación gratuita, pero la batalla por una educación gratuita de calidad. Es una batalla del pueblo mexicano, es una batalla que hemos dado, que tenemos que seguir dando. Es una batalla que nos movió en la etapa neoliberal, con la lucha en contra de la reforma educativa de Peña Nieto. Perdón, voy a tratar de contestar el teléfono. Sí. Muy bien. Hoy en una videoconferencia. Varias preguntas, compañeras, compañeros. ¿Sí? Hay varias preguntas puntuales. Trato de sintetizar y de manera sintética ir a las ideas fundamentales. Una disculpa. Para que el compañero responda. No te preocupes. Dame chance de cerrar la de la ética. Es decir, como derecho. La educación y la ética. Social adquirido institucionalmente, la educación, como derecho social históricamente adquirido en México, hay que reivindicar la educación, y entonces quizás lo más importante es que los maestros y los estudiantes tengan una participación en la cuarta transformación. Si no, hablar de educación es hablar de cuestiones menores
Hay un derecho histórico, constitucional en la educación, de instituciones educativas. No puede ser que el presidente diga, la universidad fue penetrada por el neoliberalismo, y la respuesta sea, sí, pero no exageres, no tanto, es que también hay pensamiento crítico. ¿Por qué se pelea con la universidad o deja de pelearse el presidente con la universidad? El tema fundamental es las universidades están participando en la cuarta transformación, los jóvenes de las universidades están participando activamente, los maestros en las universidades están haciéndolo activamente, y en la educación primaria y secundaria hay un sindicato, el sindicato de maestros, que esté más fuertemente involucrado en una reforma educativa constructiva, o sigue manejándose con la lógica de la resistencia del pasado. Tenemos un temota. El tema de la educación es un tema de un derecho social que si la cuarta transformación no lo pone por delante, entonces, ¿qué será esto? Pero la educación tiene muchos ámbitos, y obviamente aquí estamos con una secretaría dentro de un partido, y estamos en una actividad que es educativa y formativa, y entonces la educación no es solamente algo que imparte el Estado, no es solo un derecho, sino que además la educación es un impulso, es algo que todos buscamos, y todos. Entonces, en toda acción social, la que sea, hay un componente educativo, pero no, el componente educativo no es yo tengo que aprender primero para poder hacer las cosas. Yo tengo que tener conocimientos para poder emprender un proyecto, y sobre la marcha de ese proyecto tengo que reflexionar. El aprendizaje es sobre la marcha. Los movimientos sociales, y con eso termino la reflexión sobre educación, los buenos movimientos sociales saben que son por oleadas. Tienes un movimiento muy fuerte, luego empieza a desinflarse, empieza a bajar, y algún momento volverá a activarse ese movimiento. Así es, no es permanente. En los reflujos se fortalece el trabajo de educación. ¿Por qué? Porque en ese momento no hay un activismo tan fuerte, y en ese momento hay materia prima para reflexionar, es decir, que a ver, ¿de dónde venimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Ok, para el siguiente impulso ya tenemos la educación. Trabajo de educación, de formación y de reflexión está vinculado con la acción, y hay momentos en que se pone el acento en aprendamos, eduquemos, analicemos, creemos conocimiento, y hay otro momento en que utilicemos los conocimientos que tengamos y vamos a salir adelante. En el caso del partido tendría que ser más o menos lo mismo. Terminamos un periodo de intensa agitación en el 18, pues, para ganar esa elección, y terminado eso, y entonces era poner el acento en la educación. No es casual que una de las últimas iniciativas de Andrés Manuel López Obrador, no solo de él, pero digamos muy claramente de él, una vez que dijo, bueno, yo me voy a la presidencia de la República, y ahí se queda el partido, es el Instituto de Formación Política. Es decir, la tarea de la educación hoy se vuelve más importante de lo que ya era en el pasado, porque ahora hemos cumplido la tarea para la cual nos educamos, y ahora necesitamos reeducarnos para las tareas que tenemos enfrente. Algo así es como yo ubicaría la educación. Ahora sí, perdón. Bien. No, pues muchas gracias, camarada Armando Bartra, por esta charla, esta reflexión, esta conferencia. Muchas gracias a todas, a todos los que estuvieron con nosotros, están. Yo, para ir cerrando, recomiendo la lectura de la obra del compañero Armando Bartra. Las conferencias y las charlas siempre caen muy bien, pero es importante que cada una de nosotros abordemos una lectura, le entremos a los textos, reflexionemos sobre la lectura, discutamos los libros para que nuestra formación sea más profunda. El Capital en su laberinto, de la renta de la tierra a la renta de la vida, es una obra altamente recomendable para pensar y repensar la situación en la que está nuestro país y de la que está saliendo y cómo podemos ir saliendo de ella. Y el imperdible El hombre de hierro, límites sociales y naturales del capital en la perspectiva de la gran crisis. Lecturas obligadas, ¿no? Hay que buscarlas, hay que conseguirlas, hay que leerlas, hay que discutirlas. Pide la palabra al compañero. Puedo hacer una recomendación bibliográfica, porque estos Por dos favor. Son textos de los que no me arrepiento, pero son textos de reflexión, digamos, con conceptos bastante universales, bastante abstractos, los dos. Y creo que también es pertinente y también es útil reflexionar con textos con más carne, más aterrizados, con un contenido empírico más fuerte. El último texto que yo escribí y publiqué
es una biografía narrativa de Felipe Carrillo Puerto, uno de los dirigentes políticos de la Revolución Tardía yucateco. Y esta biografía lo que cuenta es, por un lado, cómo en Yucatán hicieron la Revolución Mexicana, algo que no se conoce tan bien como se conoce lo que pasó en Morelos o lo que pasó en Chihuahua, pero también cómo estos yucatecos que hicieron parte de la Revolución gobernaron Yucatán. Entonces, quizás la utilidad de ese libro es, por un lado, es un ejemplo histórico, es algo que ocurrió hace 100 años, cómo se pasa de la lucha por lograr gobernar, por tener una correlación de fuerzas que te permita gobernar, y luego los retos de gobernar con eso. Es decir, Felipe Carrillo Puerto, un dirigente social de oposición, cabeza de un movimiento, Partido Socialista del Sureste, que era un movimiento, de las ligas de resistencia, que era la parte movimentista del partido, y luego gobernador de Yucatán, y los retos de ser gobernador de Yucatán. Y también contra la derecha y el asesinato, o sea, el triunfo de la derecha sacando de la jugada al gobernador. Entonces creo que es una historia menos conocida que la de Zapata, menos conocida que la de Villa, pero que podría ser útil sobre todo ahora, en que ya no solo estamos tratando de quitar al antiguo régimen, sino que estamos empezando a construir un nuevo régimen. Entonces, Sucum Felipe Carrillo Puerto y la Revolución Maya de Yucatán, Fondo de Cultura Económica. Le estoy haciendo propaganda al Fondo de Cultura Económica, pero bueno, ni modo. No, muy bien. A leer se ha dicho, a conocer nuestra historia, a reflexionar sobre nuestra historia, porque eso es lo que somos. Somos nuestra historia, y si no la conocemos, no sabemos quiénes somos. Y si no sabemos quiénes somos, pues no sabemos ni a dónde vamos. Entonces, por eso es fundamental esta lectura que nos acaba de compartir el compañero Armando. Les comento, camaradas, les insisto en la tarea del módulo 2, a todas las compañeras, compañeros que no han entregado su tarea del módulo 2, la tarea es entregar en una cuartilla la exposición de cómo se vinculan los contenidos del módulo 2 con el contexto inmediato de cada una en su localidad. La fecha límite de la entrega es el 18 de diciembre, así que todos a arrastrar el lápiz, a escribir, a redactar, a teclear, para entregar esa pequeña tarea a tiempo y que puedan evaluar y que puedan pues, recibir su reconocimiento. No queda más que agradecer nuevamente mucho al camarada Armando Bartra por darse el tiempo de estar con nosotros y de compartir este agradable momento. Ojalá que se repita mucho más y que vayamos profundizando en cada uno de los temas que acá estamos tocando. Y pues a nombre del Instituto Nacional de Formación Política, de la Secretaría de Formación y Educación Política, Educación y Formación Política, y de la Secretaría de Jóvenes de Morena, que son los espacios con los que estamos trabajando este ciclo básico, pues cerramos esta mesa. Yo fui Molaima Santiveros, acompañé al compañero Armando Bartra en esta charla, y nos despedimos, nos vemos en la próxima, y chao. Haremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización. Morena es el partido del pueblo unido para cambiar. Morena, la vida pública lograremos regenerar. El Instituto Nacional de Formación Política, la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política y la Secretaría Nacional de Jóvenes de Morena agradecen tu participación en esta sesión. El contenido del material presentado es con fines educativos.